La mañana. En directo. La justicia y la política. Estamos en comunicación y le agradezco, sinceramente, el que haya aceptado hablar con nosotros y con nuestro programa, a la doctora Claudia Castro. La juez Claudia Castro, que en los últimos días ha estado en el centro de la noticia porque la doctora Claudia Castro, en una audiencia, determinó suspender el mandamiento de aprehensión contra Juan Ramón Quintana y también contra Faustino Yujra, este polémico dirigente del famoso audio. Ustedes recordarán cuando en un video se lo ve hablando aparentemente con Evo Morales, y donde le dice sí jefe, vamos a bloquear, y Evo Morales le dice sí, no hay que dejar de entrar alimentos a las ciudades, en fin. También la doctora Castro determinó que no habían elementos como para sostener ese mandamiento de aprehensión. La hemos llamado a la doctora Claudia Castro porque queremos escuchar su versión, pero desde lo jurídico, lo técnico jurídico. ¿Qué elementos han llevado? ¿Qué normas? ¿Qué dice la justicia? ¿Qué es lo que ha aplicado la doctora Castro para determinar que el mandamiento de aprehensión contra Juan Ramón Quintana no era sustentable? Y le agradezco mucho a la doctora Claudia Castro que haya aceptado hablar con el programa. Doctora Castro, un gusto saludarla, buen día, bienvenida. Doctora, queremos escuchar su versión y desde lo jurídico, repito, lo técnico jurídico, ¿cómo ha obrado, cómo ha procedido usted, por qué considera que ese mandamiento de aprehensión que se había emitido contra Juan Ramón Quintana en lo jurídico era insustentable? Doctora, buen día, la escuchamos, adelante por favor. Muy buenos días, Pedro Saúl, agradecida por la invitación de este medio tan difundido y prestigioso. Bueno, efectivamente, he considerado necesario realizar una puntualización fundamentalmente jurídica. Con relación a la acción de libertad promovida por el abogado patrocinante del señor Juan Ramón de la Quintana, mencionar que se ha extendido este documento en fecha 25 de noviembre de 2019. Sin embargo, el inicio que constituye el primer acto que conoce la autoridad jurisdiccional se realiza el 27 de noviembre de 2020 porque el Ministerio Público recién hace de conocimiento del juez titular el día 26 de noviembre en horarios de la tarde. ¿Qué significa esto? Significa que aún no se habría admitido esta denuncia ante el juez controlador. Él no conocía, no se ha formalizado, sin embargo, ya se habría faccionado un mandamiento de aprehensión, una resolución de aprehensión y un mandamiento. De la revisión de los actuados del cuaderno investigativo, se ha podido advertir que esta persona no ha sido notificada hasta el día de hoy con la denuncia. El fiscal asignado no ha realizado la tramitación debida y a Cancillería mediante la MAE del Ministerio Público para hacer efectiva esta notificación. Tampoco se ha realizado la representación en el caso de que pretendiera hacer valer el domicilio real de esta persona. No se realiza la representación del asignado de ese domicilio. No existe acta de incomparecencia. En consecuencia, se han saltado muchas etapas procesales y de forma inmediata, sin que exista esta denuncia legalmente conocida por una autoridad jurisdiccional, ya se habría emitido este mandamiento, ¿no? ¿Por qué hablo de la citación y del auto de inicio?
porque estos constituyen requisitos previos para emitir el referido documento, porque no se ha dado esta observancia a la norma procedimental que tenemos, a la ley 1970 y la 1173. En efecto, este documento sería totalmente nulo al derecho, porque se encontraría viciado. Aquel actuado como tal que no se ha encontrado bajo un control de una autoridad judicial es sancionado con nulidad. Así lo establece el artículo 169 de nuestro Código Procesal Penal. Esta revisión se ha efectuado en cuanto a este procedimiento y en consecuencia se ha otorgado tutela dejando sin efecto la resolución y emergente de ello y en consecuencia el mandamiento. Además de algunos otros fundamentos que ha expresado el abogado patrocinante, que efectivamente no se habían colectado elementos de convicción, no se transcribía esto en este documento, inobservancias y otros que están a simple vista a verificar en ese actuado. Esa ha sido la base técnica jurídica, porque entendemos nosotros dentro del ámbito legal que se debe dar prelación al artículo 115, parágrafo segundo constitucional, el debido proceso dentro del bloque de constitucionalidad que emerge además de acuerdos y convenios en el cual el Estado boliviano es suscribiente. Bajo esa ponderación se hubiera dado curso a lo que ha solicitado el abogado. Y con relación al señor Yujra, se ha podido advertir que se ha llevado adelante una audiencia en un recurso de apelación sin que esta persona esté patrocinada por un abogado de defensa técnica, que habría solicitado suspensión debido a que al mismo horario un otro vocal ha señalado una otra audiencia del hermano del abogado, justificado con el acta del desarrollo de esa audiencia. Entonces, legalmente, constitucionalmente, hemos de conocer todos los ciudadanos que una persona que está imputada, acusada, sindicada, debe tener el patrocinio técnico de un abogado con el fin de que el actuado no se encuentre viciado de nulidad, porque esto significaría la conculcación al derecho a la defensa, que también está amparado en cuanto a la igualdad de las partes del artículo 119 constitucional. Ese ha sido el argumento y también la causal por la cual se le ha otorgado tutela al señor Faustino Yujra, aclarando que esta persona no ha solicitado su libertad, no ha solicitado la nulidad del proceso. Ha solicitado que en una próxima audiencia que se lleve en estas salas penales le permitan estar patrocinado de un abogado de su confianza o un abogado de oficio o un abogado de defensa pública del Estado. No ha solicitado que se le otorgue una salida, que él puede estar libre, exento del proceso, no. Como tampoco lo ha hecho el abogado del señor Ramón de la Quinta o Ramón Quintana. Entonces, son puntualizaciones importantes que la opinión pública debe conocer, porque si nosotros verificamos estos actos judiciales, podemos advertir que efectivamente se han conculcado derechos constitucionales fundamentales. Y estoy segura,
de que la justicia y la administración de justicia debe ser imparcial. No podemos observar rostros o tendencias políticas o diferentes factores, enemistades, amistades, al momento de administrar justicia. Estamos conversando en torno a cualquier ciudadano. No olvidemos que bajo el mismo fundamento jurídico técnico, la gestión 2019, mi persona también ha otorgado tutela al señor Rafael Quispe. Tendríamos que nosotros cambiar la norma observando los rostros de las personas. Pienso que debemos superar algunas circunstancias para que podamos nosotros mejorar la imagen de nuestra justicia, que se encuentra lamentablemente tan observada. Doctora Castro, bueno, estamos conversando con la juez Claudia Castro. Doctora, este último detalle que usted ha mencionado me llama la atención y le voy a pedir me gustaría conversar mucho más tiempo con usted, doctora Claudia Castro, pero la verdad es que no hay. Vamos a disponer de unos 8 o 7 minutos más, doctora, para aprovecharlos al máximo. Doctora, usted dice que bajo casi unas características procedimentales jurídicas, siempre en ese marco, usted ha obrado de la misma manera con Rafael Quispe, que todos sabemos es un opositor durísimo al movimiento, al socialismo más, y que usted le ha concedido también la acción que él ha presentado, doctora. Efectivamente, me encontraba cumpliendo también un turno y se ha promovido esta acción de libertad porque se ha faccionado igualmente un mandamiento de aprehensión sin considerar que esta persona, el señor Rafael Quispe, se encontraba sin defensa técnica. Y bajo ese mismo fundamento se hace al debido proceso, se ha dejado sin efecto dicho mandamiento. Y este fallo ha sido refrendado. En tal entendido, considero que se están probablemente haciendo aseveraciones que no son ciertas ni evidentes respecto a los actuados de mi persona. Bien, doctora, aprovecho para preguntarle 3 cuestiones que se han ido manifestando en las últimas horas desde distintos sectores y usted seguramente las podrá esclarecer, doctora. Le pido por favor de la manera más breve. Se dijo, ¿por qué no hubo antes esto? ¿Por qué no se observó antes que el procedimiento no fue el correcto de quienes promovieron este mandamiento de aprehensión? En fin, se escucharon voces, doctora, que decían, ¿por qué ahora recién? ¿Por qué no antes? Ante esa cuestionante, ¿qué dice usted, doctora Castro? Bueno, mi persona ha conocido esta acción de libertad promovida por la defensa de los cosindicados. Anteriormente desconozco cuál habría sido el mecanismo, la estrategia de la defensa de ellos, porque el cuaderno fundamental se encuentra bajo la tutela y la tuición de otra autoridad jurisdiccional, que no es mi persona. Y que si nosotros revisamos en el fondo, existirían aparentes vicios que debían haber sido efectivamente observados por aquellos que han pronunciado como titulares en la causa. Sin embargo, no puedo ingresar a ese análisis de fondo porque debe realizarlo la autoridad titular de la causa en donde radican estos procesos, que no es la suscrita juez. Perfecto, doctora. Queda muy claro eso, doctora.
Otra duda, doctora, que se rondó estos días es, se dijo, la audiencia se hizo de manera muy diligente, muy rápida. Bueno, sabemos que estas audiencias tienen que darse en un plazo de 24 horas, pero decían, ¿por qué tan rápido? En otros casos, estas audiencias toman más tiempo, no se escuchan los pedidos que se hacen y demoran hasta 48 horas, pero en este caso, de manera muy rápida, se hizo la audiencia. Doctora, su criterio. Bueno, no conozco cómo se podrían desarrollar estos actuados en otros juzgados. No puedo emitir un criterio al respecto. Sin embargo, en el juzgado a cargo de la suscrita, las audiencias se llevan señaladas en el día y en la fecha. Por tal efecto, no cuenta mi juzgado con ninguna denuncia por mora procesal o por incumplimiento de plazos. Y probablemente sería oportuno manifestar ese extremo, que desde el día en que la suscrita ha asumido este cargo hasta la fecha en curso, no ha contado con una sola denuncia o proceso disciplinario por incumplimiento de plazo o mora procesal. Bien, doctora, doy por respondida la pregunta. Penúltima, doctora, también se dice, doctora Castro, que no había medios de comunicación en la audiencia, que por qué no se dio la presencia de medios. ¿Qué dice usted, doctora? La audiencia se ha desarrollado de forma virtual. He tomado conocimiento que toda la audiencia la han subido a Facebook. Entonces, todas las personas, cualquier ciudadano puede verificar todos los fundamentos, los argumentos para la emisión de dicho fallo, ¿no? Como tal, Unitel también ha publicado y, bueno, en tal entendido no ha existido aquí actuación subterránea ni escondida de ninguna manera. Todo ha sido debidamente promovido. Se encuentra aquí en la oficina gestora grabada la resolución al alcance de cualquier instancia. Y también, ¿no?, la resolución emitida ya faccionada para el Tribunal Constitucional va a ingresar al respectivo sorteo y la misma se transcribe tal cual. Y todos pueden tener acceso a ese documento. No se puede asumir especulaciones que no se hacen en torno a la verdad de lo ocurrido, ¿no? Doctora Castro, ¿qué piensa usted como profesional, como ser humano, o qué siente en todo caso cuando surgen estas críticas, ¿no?, que usted seguro, doctora, las ha escuchado, las ha leído, que dicen que se trataría de una juez que ya se ha alineado al MAS, que por eso ha liberado a Quintana, que por eso ha liberado a Yujra, que seguramente quiere quedar bien con el nuevo gobierno que ya está cerca del MAS? Todos esos criterios que seguro usted los conoce por demás y en detalle, doctora. A usted como una juez profesional, ¿qué sensaciones le provocan? ¿Qué conclusiones le dejan? ¿Qué dice, doctora Castro? Bueno, en principio reiterar que con relación al señor Yujra no se le ha concedido ninguna libertad porque él no ha solicitado ese extremo. Solamente ha pedido que se le permita estar asistido por un abogado. Bueno, con relación a las afirmaciones, acusaciones falsas, en realidad ya difamatorias, lesivas no contra la funcionaria, servidor público, sino ya contra la persona. Primero asumir que no es la primera oportunidad en que he sido objeto de estas circunstancias, porque lamentablemente desde hace muchos años atrás he sido una persona convencida de la defensa de los derechos, fundamentalmente de la mujer y de los sectores más desprotegidos. He promovido que se instituya una cumbre de justicia, ingresando en una confrontación de entonces muchas autoridades jerárquicas, incluso del órgano judicial y de la fiscalía. He sido permanentemente objeto de blancos, pero considero que mi lucha no está perdida, porque en el momento en que logremos
que se administre una justicia correcta, oportuna, imparcial, es de lograr mi cometido. En ese entendido, incluso por luchar por los derechos de una persona analfabeta, una mujer a la cual, con el fin de sustraerse de sus responsabilidades, ex autoridades del Consejo de la Magistratura han pretendido perjudicar, indebidamente procesar, he sido sujeto a cuestionamiento por el Colegio de Abogados. No por un hecho de corrupción, no por una actuación ilegal, sino por luchar por los derechos de una mujer, una madre sola, a la cual han pretendido arrogarles responsabilidades que no tenía, inventando una resolución de un proceso que no ha existido, con el cual el presidente del Colegio de Abogados pretende cuestionar mis actuados cuando muy bien conoce que el Tribunal Constitucional en 2 oportunidades incluso ya los han sancionado. No tengo a la fecha ninguna resolución, menos ejecutoriada, que invalide mis actuados, pero sí han pretendido cuestionar mi credibilidad, porque yo le traslado la pregunta al presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Si considera ilegal mi actuación, ¿por qué no se constituye ante Fiscalía y de forma formal presenta una denuncia? ¿Será porque más bien el Tribunal Constitucional a ellos los remite a un proceso? Entonces no podemos permitir que estos señores utilicen de mala manera lo que significa el ejercicio profesional y que se pretendan esconder en una cortina de humo refiriendo el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz. Yo me pregunto, ¿qué defensa hacia qué ciudadanos humildes, hacia qué colegas que han precisado de su atención ha realizado este señor? Y podemos advertir que no existe tal circunstancia. A los hombres por los hechos y a los árboles por los frutos conocemos. Y bueno, veamos en los hechos y en los frutos quién ha defendido los derechos de qué persona, a costa incluso de ser maltratada. Y no es de ahora mi lucha. Lucho por los derechos de la mujer desde el año 2002. He sido la primera persona que ha sentado jurisprudencia constitucional para anular el artículo 162 del Código Penal, cuando ni siquiera contaba con un título profesional. Por la defensa de los derechos de la mujer, he logrado que inserte en la normativa la figura del acoso sexual. Y esta mi lucha nadie me la va a quitar. Y no voy a permitir de ninguna manera que se pisoteen los derechos de personas que precisen, que acudan al órgano o al Ministerio Público buscando justicia. Porque cuando uno es indebidamente perseguido y procesado, conoce la lesión que causa el abuso de una mala administración. Y nosotros debemos partir de ese elemento para actuar correctamente. Doctora Castro, en este escenario que usted nos ha descrito, y bueno, se la escucha con mucha convicción, doctora Castro, en lo que usted dice. Doctora, el mundo de la justicia, yo cuestiono mucho como periodista al mundo de la justicia. Es deplorable en muchos casos, hay bajezas absolutas,
Pero también siempre lo he dicho, doctora, que no se puede poner a todos en la misma bolsa, que estoy convencido que existen fiscales y jueces o juezas muy destacables y probos. De eso también estoy seguro. Doctora, en este escenario y en la lucha que usted ha emprendido y que dice que la va a mantener, doctora, el mundo de la política, de la justicia, está, diríamos, bajo el acoso permanente de los políticos de uno y de otro lado, doctora. Acá yo no voy a defender ni a los neoliberales, ni a los socialistas, ni a los masistas, no tengo por qué hacerlo, doctora. Lo único que yo sé es que casi todos los políticos están cortados por la misma tijera y cuando les toca ejercer el poder, lo ejercen de la misma manera y con el mismo guión, calcado. En ese escenario, doctora, usted desde adentro de la justicia, diría que la justicia está acosada, perseguida, presionada permanentemente por el mundo de la política, sea cual fuere el gobierno que está, doctora. ¿Esa es una realidad indiscutible, doctora Castro? Voy a emitir un criterio personal de mi experiencia profesional. En el caso mutuo, en el caso mío, no he advertido en mi actuado ningún tipo de presión, ni política, ni de ninguna otra índole. Y tampoco he ingresado a cuestionar el trabajo de los colegas en torno a algunas determinaciones emitidas en este último o anterior gestión. Sí, me he pronunciado profundamente en favor de las personas que no tienen recursos para asumir una defensa. En cuanto a estos extremos, pienso que necesitamos nosotros solucionar el tema justicia con una política que vaya a ver este problema que es estructural, que no viene de ahora, no viene de 10 años, no viene de 15 años, viene de muchos años atrás. La necesidad de llevar adelante una institucionalización dentro del margen de lo que ha de ser la asistencia efectiva a la sociedad y a la población. Doctora Castro, estoy tentado de preguntarle lo siguiente, y usted está en la libertad de responder o no, pero ya que usted plantea de manera muy clara también la necesidad de reestructurar la justicia y luchar contra la corrupción, doctora Claudia Castro, ¿usted se animaría a sugerir alguna medida que es urgente, que en lo inmediato habría que aplicar, pero que nos sirva de manera efectiva en la lucha contra la corrupción en la justicia? Yo he escuchado cientos de discursos, doctora, ninguno me ha convencido, pero usted se animaría a decir cuál es el primer paso concreto que habría que dar y que funcionaría en la lucha contra la corrupción en la justicia, doctora, y por la experiencia también que usted tiene. Considero que si nosotros queremos tener un fallo legal, debemos contar con un administrador de justicia que tenga el conocimiento y que tenga los valores. De allí viene probablemente el cuestionamiento. Si no, al momento de elegir y designar, no tomamos en cuenta este extremo, lo deponemos, lo hacemos a un lado. Efectivamente, vamos a tener conflictos al momento de administrar la justicia. Debemos entender que todo órgano judicial en todo Estado significa un pilar fundamental para el Estado de Derecho. Si no contamos con una justicia idónea, no podemos decir que estamos en un total Estado de Derecho.
y hemos escuchado cuestionamientos de designaciones de ciertas autoridades, jueces, en fin. Incluso se han generado denuncias en la Asamblea Legislativa, en fin. Pero deberíamos nosotros interiorizarnos y verificar si efectivamente estas personas podrían administrar correcta, legal e idóneamente nuestra justicia. Probablemente hasta la suscrita esté en esa bolsa, pero necesitamos nosotros una valoración integral y que vengan pues aquellas personas que puedan hacer con probidad sus actuados y que la sociedad pueda decir: le agradezco a este fiscal, le agradezco a este juez, le agradezco a este secretario que me ha podido atender diligentemente y en justicia. Pienso que sería uno de los puntos de partida que lo dejamos de lado, pero que es fundamental. Doctora, usted dice hacer una evaluación. Evidentemente, ¿quién está apto para cumplir esas funciones? Desde lo ético, lo moral, principios, valores y también el conocimiento jurídico, académico de la abogacía, en fin, doctora. Las dos últimas cosas, doctora Claudia Castro, retomando el tema que nos ha convocado, la decisión que usted tomó sobre Quintana y Yucra. Quintana, la decisión de usted, doctora, no implica que él está liberado de responsabilidad, de culpa, o ya está declarado inocente. No sé si eso es importante aclararlo, doctora. ¿Cuál es el alcance de la decisión que ha tomado usted? ¿Sigue bajo investigación el señor Quintana? ¿A quién ya le corresponde eso, doctora? Muy bien. Las acciones de libertad no ingresan al fondo del sustento de acuerdo a este fundamento de la restricción a la libre locomoción. El abogado no ha pedido que se anule a foja cero el proceso, tampoco correspondería. Eso tiene una vía, como le he mencionado, incidental con el juez titular. El proceso se mantiene, sí, se ha dejado sin efecto estos actuados que no se encontraban bajo el control de autoridad judicial. Entonces, verá la autoridad titular en torno a lo que corresponda en derecho. Como les he mencionado, el proceso sigue en curso. Tampoco se ha solicitado encontrar. Con relación al señor Yura, es la misma circunstancia, solamente se ha dejado sin efecto la audiencia en la cual no estuviera contando con patrocinio técnico legal. Y el señor Yura no ha solicitado cesación, no era que estaba solicitando libertad. Él estaba apelando una ampliación. En tal entendido, no se le ha dado libertad, no se ha dejado sin efecto el proceso, no se ha anulado grados, no. Perfecto, doctor. Puntos que se han mal interpretado y que han pretendido en algunos casos buscar zozobra, conflicto que no hace a la realidad. Y como les menciono, todo lo que se ha llevado a cabo se encuentra ya cargado en un sistema que es de acceso de cualquier persona porque es virtual. Muy bien, doctora Castro, cierro con esta pregunta o a manera de resumir y para que nuestra audiencia lo comprenda bien en este caso Quintana y cómo usted ha procedido. Yo le he entendido, doctora, que es como que si yo denuncio a alguien por algo, pero ni siquiera presento formalmente la denuncia como procede, como técnica y jurídicamente debe ser, sino que primero, eso le entendí, doctora, lo que se decide es la aprehensión de la persona. Puede ser Quintana, puede ser Arturo Murillo, el que sea, doctora. Acá el nombre a mí no me importa para nada, porque estamos hablando de personas, seres humanos. Primero se decide, apréndanlo,
y después lo que debería haber ido primero llega recién, la denuncia. Este señor está acusado de tal cosa, pero resulta que ya está aprendido. Y ese es un obrar típico, doctora, de los políticos, de los gobiernos que tienen en la justicia el brazo operativo para liquidar a su rival. El MAS tiene cosas y barrabasadas que ha hecho en materia de justicia y en casos terribles. Por lo visto los otros, los de ahora, también lo han hecho. Yo más o menos resumiendo le he entendido, doctora, que primero comenzamos por el final, no por el principio, y luego queremos componer a medio camino las cosas, doctora. Sí, efectivamente, eso es lo que hace CDI. No ha conocido el juez de forma previa a la denuncia, sin embargo, ya se ha faccionado el mandamiento. El mandamiento y la resolución. Se han saltado procedimientos, es algo, no sé si por carga procesal el fiscal hubiera obrado de esta manera o finalmente qué hubiera sucedido. Sin embargo, esa es la realidad, esto consta en los cuadernos y la suscrita se ha basado a las pruebas. Doctora Castro, yo le dije que me hubiera gustado conversar un poco más de tiempo con usted y hacerle otras preguntas. Agradezco su gentileza, doctora, porque usted ha permitido que podamos conversar, nos ha dado su tiempo. Muchas gracias, doctora Claudia Castro. Estamos atentos a cómo se va a desarrollar este caso y si usted así lo desea, cuando sea necesario la volveremos a convocar. Muchas gracias, doctora Claudia Castro. ¿Y por qué, Pedro Saúl? Un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias. A usted, doctora Castro. Han escuchado la explicación de la juez, de la polémica juez que determinó anular el mandamiento de aprehensión de Juan Ramón Quintana. No lo ha declarado inocente, ella lo especifica bien. Lo que ha hecho es corregir un mal procedimiento realizado cuando se hizo la denuncia contra Quintana. Bueno, los políticos de uno y otro lado en gobierno son cosas serias. Son cosas serias. Cuando están en el poder y tienen la posibilidad de usar, presionar a la justicia, deténganlo, apréndanlo. Pero es que señor, no hay la denuncia. ¿Qué me importa? Después va a hacer la denuncia, va a redactar, pero primero háganlo. La justicia es esa señora que tiene la balanza y tiene los ojos vendados. No necesito, creo, explicar nada más, ¿no? Porque a esa señora no le tendría que interesar quién está frente a ella para juzgarlo. Aplica norma, aplica ley y se acabó. Sea quien sea, el Papa, el que sea. Pero los políticos, ¿qué hacen? ¿Qué siento yo como periodista? Los políticos, sobre todo en el poder, ¿qué hacen? Le sacan la venda a la señora, sí, le sacan la venda, le quitan la venda, se paran frente a ella y le dicen, señora, míreme bien, yo soy su jefe ahora, sí, míreme, que se le grabe su rostro, los colores de mi partido y todo, que se le grabe bien, señora Justicia, ¿me está mirando? Míreme, yo soy ahora su jefe, y usted tiene que hacer lo que yo le diga. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y luego, hipócritamente, vuelven a ponerle la venda.